Este personaje es realmente poco conocido, a mi parecer, así que vamos de una vez a conocerlo. Soy el historiador, bienvenidos de nuevo a mi canal y a lo que vinimos, que este personaje tiene una historia bien compleja. Les presento al hombre 3D. Fue un héroe de la década de 1950 que surgió de la fusión única de dos hermanos, de Hal y de Chuck Chandler. Chuck era un piloto de pruebas de la NASA en 1958 que fue secuestrado por extraterrestres Skrulls durante un importante vuelo de prueba para el avión cohete XF-13. La Tierra fue vista como un lugar estratégico en el conflicto en curso entre el alienígena Kree y el Imperio Skrull, por lo que los Skrulls estaban buscando información sobre el programa espacial de la Tierra y habían capturado a Chuck para interrogarlo. Chuck resistió y escapó en el XF-13, provocando accidentalmente la explosión de la nave espacial Skrull en el proceso. Mientras su hermano Hal observaba, la radiación de la explosión aparentemente desintegró a Chuck, quien desapareció en un estallido de luz. El propio avión cohete se estrelló en el desierto de Mojave, en donde también se han dado varios eventos con Thor, con la Capitana Marvel, con Nick Fury. Hal descubrió más tarde, sin embargo, que el estallido de luz había impreso una imagen de Chuck en cada lente de los anteojos de Hal. Se reveló que la radiación ha hecho que se convierta en una persona bidimensional viviente dentro de las gafas. A través de la concentración, Hal podía fusionar las imágenes y hacer que Chuck apareciera como un hombre tridimensional cada vez que se ponía las gafas. En este estado, las habilidades normales de Chuck se triplicaron y adoptó una apariencia roja y verde. Chuck y Hal se convirtieron en el aventurero disfrazado conocido como el hombre 3D. Y sin ayuda de nadie, subvirtieron los primeros intentos de los Skrull de socavar la civilización terrestre y al guerrero frío. Hal permanece en coma siempre que el hombre 3D estuviera activo, pero permaneció consciente de las actividades del hombre 3D a través de un vínculo mental. Más tarde, un arma de rayos Skrull alteró la transformación para que Hal fuera la conciencia dominante del hombre 3D durante algún tiempo. Las mentes de ambos hermanos parecían estar presentes en el hombre 3D en todo momento, pero solo uno de ellos, generalmente Chuck, estaría en control consciente de la forma del hombre 3D en cualquier momento. Después de una breve carrera como aventurero disfrazado, Hal decidió retirar al hombre 3D, en parte porque estaba pensando en formar una familia, y en parte porque temía que la conciencia de su hermano pudiera perderse de alguna manera durante los periodos en los que Hal era 3D. Se casó con la exnovia de Chuck, Peggy Clark, y crió a dos hijos que llevaban el nombre de Chuck y Hal. Solo había activado al hombre 3D 2 veces en los últimos años. En el primer intento, Hal se topó con Bruce Banner y temió que su personaje de Hulk se manifestara, y adivinen qué, así fue. Después de luchar contra Hulk, se retiró permanentemente de la persona, pero no antes de que su familia descubriera que Chuck de alguna manera todavía estaba vivo. Y Hal les había estado ocultando este secreto. Sin embargo, el hombre 3D fue uno de los héroes convocados por el Gran Maestro. Durante este tiempo, como hombre 3D, Chuck parecía ser su conciencia dominante nuevamente. Tiempo después, Hal comenzó a sentir un extraño impulso de viajar a las montañas del Himalaya en la India. Sin que él lo supiera, la presencia de un poderoso artefacto místico lo estaba llamando. El artefacto era un fragmento de luz en forma de pirámide, uno de los 3 fragmentos que fueron creados por el universo en reacción a la presencia del mal puro que fue arrojado a la deriva en esta dimensión por los dioses extradimensionales conocidos como Trión. Uno de estos fragmentos fue capturado por los Skrulls que habían secuestrado a Chuck Chandler y sus energías se habían fusionado con Chuck para crear el hombre 3D. Chandler escuchó la llamada de otro fragmento y organizó una expedición para encontrarlo. Sin embargo, fue traicionado por Jonathan Tremont, uno de los guías de la expedición, quien reclamó el fragmento para sí mismo.
Hal estuvo cautivo por Tremont durante muchos años y Tremont usó el poder de su fragmento para crear la organización religiosa llamada True Understanding, que se describió como un movimiento de rápido crecimiento que afirmaba maximizar el potencial humano, pero que gradualmente se reveló que tenía conexiones con una raza alienígena invasora. Tremont había descubierto el verdadero origen de los fragmentos y esperaba usar el entendimiento para acabar con la amenaza del mal desechado de Trion, al que llamó el Triple Mal. Tremont también buscó armas alternativas contra el Triple Mal. Usó el poder del fragmento que fue internalizado en Hal para liberar los poderes dentro de un nuevo seguidor, Delroy Garrett Jr., creando el campeón superhumano triatlón. El triatlón, sin saberlo, contenía la esencia de Hal y Chuck dentro de sí mismo. Al final, Tremont y el equipo de los Vengadores, ahora incluido a Triatlón entre sus miembros, lucharon contra el Triple Mal y los extraterrestres que habían sido corrompidos. Tremont sintió que podría abrumar el poder del Triple Mal y usarlo para sí mismo y convertirse en un dios, y luego recompensarse con el dominio sobre toda la Tierra. En cambio, Triatlón encontró el tercer fragmento restante y, combinándolo con el poder dentro de él, personificado en el hombre 3D, arrebató el control del fragmento utilizado por Tremont. Usando los tres fragmentos, surgió una fusión de Triatlón, de Hal Chandler, de Chuck Chandler, y pudo destruir el Triple Mal. Triatlón usó la pirámide que una vez albergó el Triple Mal para devolver a los Vengadores a la Tierra, que desde entonces había sido conquistada por el viaje en el tiempo de Kang. Usaron el poder de la pirámide, canalizando las energías de todos aquellos que cayeron en su asalto durante milenios, para contraatacar, y finalmente Kang fue derrotado. Triatlón regresó a Peggy Chandler, separándose de Hal y Chuck y devolviendo a ambos su forma física. Triatlón descubrió que sus poderes triples se habían mantenido, aunque Hal y Chuck ya no poseían el poder de transformarse en el hombre 3D. Después de la graduación de Garrett del programa de capacitación de la iniciativa, le obsequiaron su disfraz original de hombre 3D y le pidieron que llevara el nombre. Durante la invasión Skrull, proporcionaron ayuda desde lejos y continuaron ayudando a Garrett. Después de un misterioso ataque a Garrett en donde fue golpeado severamente y cayó en coma, los Chandler fueron víctimas de un ataque similar, lo que provocó la muerte de Charles y Hal, dejando al hombre 3D como un recuerdo, parte de una historia que acaban de escuchar. Cuéntenme en los comentarios qué les ha parecido este personaje, ¿ya lo conocían? Recuerden suscribirse al canal y darle a la campanita para que no se pierdan de las próximas historias de personajes de Marvel que les tengo guardadas. Soy el historiador y nos vemos en un próximo relato.